Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. La llamada suena sobre el mar traidor, da la luz, da la luz, da la luz, da la luz. Muchos aún no han encontrado al Salvador, da la luz, 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 la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. De la tierra vamos siempre a hacer la sal, da la luz, da la luz, nos haremos un tesoro celestial, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar, Que el amor de Cristo esté en el corazón, da la luz, da la luz, y después tendremos nuestro galardón, da la luz, da la luz, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin vacilar, da la luz, la del Señor Jesús, que la dé sin terminar. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Somos hijos de Dios. El texto que vamos a tomar como base se encuentra ahí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Generalmente la mayoría de la gente dice que son hijos de Dios. Pero en un sentido estricto de la palabra, todo ser humano es creación de Dios. Lo podemos leer en Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, donde se registra la creación del hombre. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es interesante ver que Dios
ha creado al ser humano. Por eso el hombre es creación de Dios. Otro texto interesante encontramos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra de escultura de arte y de imaginación de hombre. Dice Pablo que somos linaje de Dios. Pero fíjese que siendo nosotros creados a imagen y semejanza de Dios, el pecado vino a dañar esa relación de Dios con el hombre. Esa relación a causa del pecado fue dañada y la imagen de Dios en el hombre fue deteriorada por causa del pecado, llevando al ser humano a corromperse. El Evangelio señala las condiciones que el hombre debe llenar para volver a la comunión con Dios. Estaremos viendo en este estudio hoy el amor del Padre, lo que debe hacer el hombre para volver a la comunión con Dios. ¿Cómo logramos volver a ser hijos de Dios? Y el punto 4 es la vida de los hijos de Dios. Entonces comenzamos con el amor del Padre. El apóstol Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1. La idea en este caso es contemplar, admirar la calidad del amor que nos ha dado el Padre. Y por eso se nos dice: mirad cuál amor. La frase aquí denota la calidad del amor de Dios. Ese amor es grande, libre, glorioso, sublime, duradero. Y faltarían adjetivos para describir debidamente el amor de Dios. Otro texto que encontramos hablando de este amor de Dios por nosotros está en Efesios capítulo 2, versículo 4. Y el apóstol le dice a los hermanos en Éfeso respecto a este amor de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es que el pecado había llevado y deteriorado al grado máximo la relación del hombre con Dios. Y por eso estábamos muertos. Pero Dios, en su riqueza, en su amor, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces nuestro texto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjese que ese amor dado por el Padre no es dado en el sacrificio de Cristo, el que tenemos nosotros que contemplar. Juan capítulo 3 versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 3 de la carta de Pablo a Tito se nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjese que es el amor de Dios manifestado en favor de los hombres. Todo esto es causa del amor de Dios. Y nosotros lo vemos ahí, en la cruz del Calvario.
Todo esto fue para que seamos llamados hijos de Dios. Todo lo que Dios hizo en favor nuestro lleva ese propósito para que nosotros pudiésemos ser hijos de Dios. Fíjese que ser llamado hijo de Dios equivale a ser adoptados por medio, o sea, adoptados por Dios como hijos. La palabra adopción lleva la idea de ser reclamado por Dios como hijos legítimos de Él. Por eso la Biblia habla de la adopción. Fuimos adoptados. Y como dice Pablo en el texto de Efesios 1:5, por puro afecto de su voluntad. Entonces, el hombre llega a ser hijo de Dios por obedecer las instrucciones de Cristo en el Evangelio. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, podemos leer: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos esta condición: recibir a Jesucristo, creer en su nombre, para recibir esta potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto es lo que tiene que hacer el hombre para para entrar en esta comunión con Dios. Recibir a Jesucristo en el sentido de reconocer que Él es el Hijo de Dios. Creer en su nombre. Entonces es lo que debe hacer el hombre para ser hijo de Dios. Pablo les declaró a los hermanos de la provincia de Galacia: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. ¿Cuándo llegaron a ser hijos de Dios los hermanos en Galacia? Bueno, cuando fueron bautizados en Cristo Jesús. Se da cuenta que no fueron hijos de Dios por haber nacido solamente. Claro, cuando nacieron eran criaturas de Dios, pero para llegar a tener esta comunión con Dios, esta relación de padre e hijo con Dios, ellos necesitaron obedecer. En este caso, necesitaron ser bautizados en Cristo para estar revestidos de Él y ser hijos de Dios. Vivir también lo que debe hacer el hombre, vivir según la justicia de Dios. Pablo en 2 Corintios 6, 17 y 18 nos dice: por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Santiago, aludiendo a la religión pura y sin mácula, ahí en el capítulo 1, versículo 27 del libro de Santiago, nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces lo que debe hacer el hombre es esto: vivir en la justicia de Dios, en los rangos y en los estándares de Dios. Acá en la carta que Pablo envía a Tito tenemos también esta importante declaración: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2 del 11 al 12. Fíjese que estos principios marcan el estilo de vida de los hijos de Dios. Ahora, el otro punto es cómo logramos ser hijos de Dios. Bueno, ya habíamos leído en Gálatas 3, 26 y 27 que los hermanos en Galacia, ellos llegaron a ser hijos de Dios, como dice Pablo: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Agrega el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 4:15:
Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Los falsos hermanos, algunos judaizantes, estaban poniendo en duda el apostolado y el trabajo del apóstol Pablo, y habían llegado ahí a Corinto. Por eso Pablo le dice que aunque ahora tuvieran ellos 10.000 maestros, 10.000 tutores, o 10.000 ayos, como dice la palabra ahí, instructores, en Cristo ellos no iban a tener muchos padres, porque el que llevó la semilla del Evangelio, la simiente de vida, a ellos fue Pablo. Por eso dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esta misma idea la usa Pedro en 1 Pedro 1:23, diciendo que no son renacidos de simiente corruptible. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mediante la fe en Cristo Jesús se viene o se llega a ser hijo de Dios. Entonces Dios ha dado a ciertas personas el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, Juan 1, 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces se da cuenta, los que reciben, los que creen en Jesucristo, los que creen en su nombre, Dios les da esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Como los hermanos en Gálatas, ellos vienen a ser hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y usando la idea de renacer otra vez. ¿Recuerdan el caso de Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan? Cuando va a hablar con Jesús de noche, Jesús le dice, debéis nacer otra vez. Estaba aludiendo a este nacimiento, que es del agua y del Espíritu. Fíjese que este texto de Evangelio de Juan, capítulo 1, 12 y 13, nos dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces está hablando que no es el nacimiento terrenal, sino que el nacimiento espiritual. Como dice Pablo, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Pablo puso la verdad del Evangelio y estos hermanos en Corinto nacieron de nuevo. Por eso Pedro dice que este nacimiento, este renacimiento, no es de simiente corruptible, ahí en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptibles, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso no son engendrados de voluntad, no son engendrados, como dice, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Entonces así se logra ser hijo de Dios. Ahora, la vida de los hijos de Dios, como debe ser, si se ha nacido de nuevo a través del bautismo, de la regeneración, ahora el hijo de Dios debe llevar una vida acorde con los principios, con el carácter de Dios. Y fíjese que la Biblia es enfática en decir que los hijos de Dios no practican el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Los que han nacido de la simiente incorruptible no van a practicar el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla, la palabra de Dios.
Y esta palabra les instruye y les ayuda a reconocer el pecado para no practicarlo, sino que vencerlo. Los hijos de Dios no practican el pecado, porque son nacidos de Dios, hijos espirituales de Dios, que no practican el pecado. El Hijo de Dios habitualmente no practica el pecado porque la palabra de Dios mora en él. Fíjese que la vida de Dios está en él. Por eso está la palabra de Dios gobernando su vida. Ahí en Colosenses 3:16 nosotros podemos leer: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. La palabra de Dios está dirigiendo la vida. El caso no es así con aquel quien la palabra de Dios no mora en él, no mora en su corazón. Ahí en Juan 5:38, Jesús le dice a algunas personas que el motivo de su incredulidad era que no tienen su palabra morando en ellos. Y ese es el problema. Entonces, si la palabra de Dios no mora en el corazón, fácilmente la persona se va a rendir al pecado. Pero el Hijo de Dios no practica el pecado. Juan nos dice que la palabra de Dios debe gobernar nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2 versículo 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, tenemos comunión con Él. ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. El versículo 14 del mismo capítulo 2 nos dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando el pecado es práctica habitual en el cristiano, es porque ignora la palabra de Dios. Como dijo Cristo: porque ni tenéis su palabra morando en vosotros. Fíjese que es fundamental en la vida del Hijo de Dios que la palabra de Dios more. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Primera de Juan 3:6 nos dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No ha entendido realmente la relación a la cual Dios lo llama para adoptarlo como hijo suyo. Leemos en Romanos capítulo 6, del 1 al 6. Fíjese lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Leamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, como conclusión de estas reflexiones,
de esta vida como hijo de Dios en este mundo. Entonces, recordemos que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por haber nacido de nuevo en las aguas del bautismo. Nos comportamos como hijos de Dios cuando no practicamos el pecado en nuestras vidas. Entonces, ¿y usted es hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús? Si después de oír esta lección se da cuenta que no es hijo de Dios espiritualmente y solo es por creación, es creación de Dios, no hijo de Dios, entonces usted puede convertirse en este día en hijo legítimo de Dios por obedecer el Evangelio de Cristo. Fíjese que usted necesita, si así desea, ser hijo de Dios, seguir estos sencillos pasos de obediencia. Estos pasos de salvación que enseña la Biblia. Entonces la gran pregunta es, ¿qué debo hacer para ser salvo? El primer paso es oír el Evangelio. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El primer paso fundamental para nacer de nuevo es oír las instrucciones de Dios. El segundo paso es creer. Jesús, cuando resucitó de los muertos y se presentó a los discípulos, Él les dijo en Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El tercer paso de obediencia es arrepentirse. En Hechos 17:30 encontramos esta instrucción. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El cuarto paso es muy interesante e importante. Confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Como decía nuestro texto, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí este texto dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el paso final, donde los pecados son lavados, cuando la persona nace de nuevo y viene a nacer como hijo de Dios, nace del agua y del Espíritu, como Jesús le dijo a Nicodemo, debéis nacer otra vez. Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y es lo que tiene que hacer para recibir a Jesucristo, para recibir esta adopción de Dios como hijo de Él. Nuestro Dios le ama, recuerde eso, que el Señor le bendiga y que tenga un buen día. La noche viene ahora, el día terminó, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas, la noche me rodea, mis sueños sin cumplir.
noche ciego voy, escucharé tu voz diciéndome, Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo. Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo, Hijo, cuánto te amo. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, tú me cantarás. Aleluya, 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 aleluya. Terminará esta vida,